Muy buenas tardes. Continuamos conversando con el doctor Daniel Flores Mora, profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. En la entrevista anterior, Daniel nos hablaba de su experiencia como estudiante universitario en Europa, de cómo él aprovechó sus estudios en España y también nos hablaba de cómo fue el ser estudiante en la época de la dictadura franquista y de sus viajes por Europa y de las oportunidades académicas que él tuvo. Al final de la entrevista, él nos hablaba de su vuelta al país y a la Universidad de Costa Rica. Él nos hablaba al final de una terna que se había enviado al Consejo Universitario y ahora lo vamos a retomar para conocer cuál fue el resultado de esa terna y cuáles fueron las razones. También algo muy importante es que entonces hoy nos vamos a centrar en el ejercicio profesional y desarrollo en la Escuela de Psicología de don Daniel y en la participación institucional en diferentes instancias, grupos y organizaciones. Bienvenido, Daniel, nuevamente. Qué gusto estar con usted. Muy buenas tardes, muchas gracias, Gustavo. También es un gusto para mí participar de estas entrevistas. Yo te agradezco muchísimo tu iniciativa y la de ubicarme a mí para que participe de estas primeras entrevistas que vas a ir haciendo a los profesores eméritos, eméritas de nuestra escuela. Yo, Daniel, me siento absolutamente honrado de estar con usted conversando, de seguir aprendiendo de su ejemplo, de su compromiso. Y estoy seguro Muchas también que las gracias. personas que van a ver estos videos, que tienen que ver con diferentes generaciones de estudiantes y docentes de la escuela, de la facultad, de la universidad y de la misma población costarricense que pueda ver estos videos, verán el ejemplo suyo como estudiante universitario que fue en su momento y luego como profesional en psicología. Daniel, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó con esa terna cuando se envió? Usted venía llegando al país y se envió esa terna al Consejo Universitario. Sí, tal vez yo empezaría diciendo que, bueno, yo regreso en enero, febrero del año 77 e inmediatamente me incorporo a la universidad, ¿verdad? Porque ese era el compromiso laboral y se me asignan cursos para eh, mi carga académica, ¿no? Y bueno, ya la escuela estaba definida, ya se había dividido la Escuela de Ciencias del Hombre en dos escuelas, Escuela de Antropología y Sociología por un lado y la Escuela de Psicología por el otro lado. Eh, Ambas estaban coordinadas, creo que lo comenté anteriormente, una por don Eugenio Fonseca Tortos, que luego es reafirmado como el director cuando viene la elección ya definitiva del nuevo director, porque él era director de la Escuela de Ciencias del Hombre y continuó entonces como director de Antropología y Sociología. Y en la de Psicología continúa como coordinador el doctor Pierre Thomas, ¿verdad? Y hacemos una asamblea en el mes de julio, más o menos, en la cual somos pocos los profesores en propiedad y bueno, hay una representación estudiantil también muy pequeña. Y lo que se decide es mandar una terna porque el consejo universitario era el que tenía que definir quién era el primer director de la escuela. Y en esa terna iba el doctor Pierre Thomas de primero, doña Rosa María Nielsen, la licenciada Rosa María Nielsen, ambos ya fallecidos de segunda, y Daniel Flores, yo, de tercero. Tal vez es importante señalar, cuando hubo esa separación de las dos escuelas, ¿verdad? De las ciencias del hombre en dos escuelas, antropología y sociología quedó con la mayoría del presupuesto de la Escuela de Ciencias del Hombre. Y psicología quedó con un presupuesto un poco exiguo, ¿verdad? Entonces eso
provocó que tanto profesores como estudiantes iniciaran una huelga, ¿verdad? Una huelga porque no había probabilidades en ese momento de que aprobaran mayor cantidad de plazas para la Escuela de Psicología. Eh, Todo el profesorado apoyamos la huelga, ¿verdad? Que era fundamentalmente de estudiantes, ¿verdad? Y, y cuando llega la terna al Consejo Universitario, creo yo, ¿verdad? Y creo haber oído comentarios en ese momento, ¿verdad? De que, bueno, porque la terna iba con la recomendación de que el nombramiento del primer director de la escuela fuera para don Pierre Thomas, ¿verdad? Que venía siendo el coordinador de psicología en ese momento. Eh, Creo que le cobraron a don Pierre Thomas el hecho de que él estaba apoyando la huelga, ¿verdad? Y al ser un coordinador de una carrera, ¿verdad? Y apoyar la huelga de estudiantes, creo yo que eso se lo cobraron a él, ¿verdad? Y deciden unilateralmente obviar la terna, ¿verdad? No tomar en cuenta la terna y nombran precisamente a la esposa de don Pierre Thomas como directora de la Escuela de Psicología. Nombran a doña Zaira Méndez Barrantes como directora. Imagínense ustedes el conflicto también de carácter matrimonial, ¿verdad? Porque era la esposa de don Pierre, ¿verdad? Que la nombran como directora, que era una profesora que ya tenía su trayectoria también en la universidad, igual que don Pierre Thomas. Y por supuesto que la asamblea de escuela en ese momento se reúne, ¿verdad? Y rechaza el nombramiento. Aparte de rechazar el nombramiento, venía una carta de doña Zaira rechazando también la designación, ¿verdad? Inclusive ella hace mención en la carta, si mal no recuerdo yo, de que la ponen en un conflicto matrimonial, ¿verdad? Por ser ella la esposa de don Pierre y por haber sido don Pierre la persona recomendada. El Consejo Universitario hace un análisis entonces de la terna, porque la asamblea de escuela en eso era soberana, tenía el derecho de proponer la terna, ¿verdad? Entonces, el Consejo Universitario toma la terna y hace un análisis de los tres candidatos. Tengo entendido, no sé si en ese momento doña María Eugenia Bossoli, antropóloga de gran trayectoria en este país, premio Magón, premio Rodrigo Facio, es decir, ha sido una profesora, una profesional extraordinaria, doña María Eugenia Bossoli. Doña María Eugenia Bossoli conocía a mi familia. Eh, entonces, tengo entendido que a ella le consultaron sobre la situación mía, quién era Daniel Flores, porque yo tenía un semestre de haber regresado, poco menos tal vez, y, y prácticamente las autoridades universitarias no me conocían, ¿verdad? Y las universidades universitarias, el Consejo Universitario, hace su votación y me dan a mí la dirección. Tal vez esa es, digamos, la situación que se presenta con el nombramiento. Se lo comunican al decano, que era el doctor Manuel Formoso. Don Manuel Formoso llama a mi casa, ¿verdad? Yo en ese momento estaba dando lecciones. Me habían asignado un aula en educación, en la Facultad de Educación. No recuerdo el curso que yo estaba impartiendo. Cuando yo venía de educación, porque probablemente yo llamé a la casa, ¿verdad? Yo llamé a la casa y para saludar, ¿verdad? Y en ese momento me dijeron que me estaba buscando el decano de la facultad. Y cuando yo vengo caminando de la Facultad de Educación hacia Estudios Generales, ¿verdad? Que era donde estábamos ubicados, me topo a don Manuel. Él no me reconoce, sino que soy yo el que le digo, don Manuel, ¿cómo está? Yo soy Daniel Flores, que usted me llamó a la casa, que me dijeron en casa, ay, Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo le van? No lo había reconocido, le tengo una buena noticia, me dice, lo nombraron director de la carrera de psicología, y le digo yo, pero ¿cómo?
Y me dice, sí, lo nombraron director de la carrera de psicología y este, tenemos que conversar, ¿verdad? Y entonces yo le digo, bueno, yo creo que una de las primeras personas con las cuales yo tengo que conversar también es con don Pierre Thomas para tener todo ese proceso de, digamos, de inducción, ¿verdad? En cuanto a cómo tendría yo que asumir esa, esa dirección de escuela. Y también don Manuel me ofreció todo el apoyo, toda la información que yo necesitara, ¿verdad? Para poder tener claridad acerca de cómo asumir. Algo importante también antes de continuar es que cuando se formó la terna, ¿verdad? Eh, a mí me tuvieron que levantar requisitos, ¿no? Porque yo primero no tenía 30 años, tenía 29 años y al tener 29 años, el requisito para ser director de escuela es de 30 en adelante, ¿verdad? Entonces, ese requisito, además de los otros requisitos de régimen académico, etcétera, me los levantaron para poder yo asumir. Eh, en ese momento, bueno, yo converso con don Pierre. Don Pierre, yo sentí que no lo tomó muy bien, ¿verdad? Y tal vez tenía una cierta lógica porque toda la expectativa se había forjado para que él fuera el director. Y bueno, y días antes, él en un momento determinado me abordó y me dijo, Daniel, usted está preparado para ser director de esta carrera, pero usted tiene que tener un tiempo más de experiencia, de práctica docente, de conocer un poco lo administrativo y tal vez en una oportunidad próxima que se presente, usted podría candidatearse para director de carrera, ¿verdad? Él ya seguro veían en mí la posibilidad de, ¿verdad? Pero por supuesto que él estaba muy claro y muy seguro de que él iba a ser el director, el primer director de la Escuela de Psicología. Eh, yo creo, ¿verdad? Y no soy infidente porque esto fue muy público, que posteriormente me lo van a cobrar, ¿verdad? Sí, yo creo que me lo van a cobrar en el sentido de que, bueno, yo asumo, ¿verdad? Fue muy interesante el asunto porque habían llegado el año anterior o 2 años antes los argentinos, 3 o 4 años antes los psicólogos chilenos que habían salido exilados políticos y eran profesores universitarios, ¿verdad? Que eso es un asunto que ahorita podría conversar un poco porque yo siento que fue un profesorado que le dio un impulso impresionante a la carrera de psicología en ese momento. Es decir, la contratación de los profesores argentinos, los profesores eh, chilenos, primero los chilenos, luego los argentinos, luego la contratación de el profesor Celedonio Castanedo, español, y la venida frecuente, a partir de los años 80, de Ignacio Martín Baró. Eso matizó muchísimo toda la carrera de psicología, pero yo creo que puedo hablar dentro de un ratito. Cuando yo digo que me cobraron el asunto, el nombramiento primero fue por un año, ¿verdad? Si el Consejo Universitario nombraba al primer director de una escuela por un año. Y bueno, yo tendría que tomar decisiones muy importantes, ¿verdad? Es decir, que en julio del 78 había que hacer la elección. Cuando viene el presupuesto para el año 78, yo nombro una comisión para que analice y revise y apruebe proyectos de investigación, ¿verdad? Es decir, en ese momento hay un presupuesto para el área de investigación, entonces yo eh, nombro una comisión
que va a revisar, ¿verdad?, los diferentes proyectos. Anteriormente a mi nombramiento, en los años anteriores, inmediatos, cuando era departamento de psicología en la Escuela de Antropología, de Ciencias del Hombre, y en el primer semestre del 77, que ya era escuela, pero que todavía no se había formalizado el nombramiento de director y la estructura general de la escuela, había un presupuesto para investigación que era asumido y asignado a un solo profesor, ¿no? A un solo profesor para un solo sistema de investigación, ¿verdad? Es decir, un sistema de investigación más orientado hacia la psicología experimental, ¿verdad? Entonces, cuando yo nombro esa comisión, ¿verdad? Esa comisión hace todo un análisis de los proyectos y me da a mí la información, ¿verdad? Para que yo empiece a distribuir el presupuesto, en donde lo que hacen es una clasificación de los proyectos de investigación, porque habían de diferentes orientaciones teóricas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ellos pusieron de primero un proyecto de este profesor que siempre y tenía una gran tradición en la escuela de investigación, ¿verdad? De investigación experimental, de primero. De segundo, él había presentado como 3 proyectos. De segundo, un proyecto del área de psicología social, ¿verdad? De tercero, un proyecto del área clínica. De cuarto, otro proyecto del área experimental. Y así sucesivamente los pocos proyectos, porque en realidad tampoco era que era una gran cantidad de proyectos. ¿Cuál es mi sorpresa, verdad? Cuando me llaman del consejo universitario, esto antitos de que se hiciera la elección de nuevo de director por el periodo de 4 años, me llaman del consejo universitario de que hay una carta firmada por varios profesores de la escuela de psicología en donde me acusan de persecución ideológica. Es decir, que yo estoy persiguiendo ideológicamente a unos profesores precisamente por esa clasificación de los proyectos de investigación. Ahora es interesante porque la carta viene firmada por el coordinador de esa comisión y por otro miembro de esa comisión. Además de que viene firmada por eh, el profesor de los proyectos de investigación en psicología experimental y viene firmada por 2 otros profesores eh, distinguidos de la escuela, ¿verdad? Es decir, 5 profesores firmaron esa carta. Entonces me piden a mí cuentas y me convocan a una sesión de consejo universitario. El señor decano no podía asistir porque estaba incapacitado en ese momento, don Manuel Formoso, pero me acompaña el vicedecano, que era don Oscar Fernández, un sociólogo también ya jubilado de una gran trayectoria en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Primero analizamos la carta y yo inmediatamente llamé a los 2 compañeros que habían hecho la clasificación de los proyectos, ¿verdad? Los llamé y les planteé la situación de que cómo era posible que ellos estuvieran firmando una carta en donde ellos habían sido los que habían clasificado los proyectos de investigación, ¿verdad? Y que me acusaban a mí de persecución ideológica por precisamente esa clasificación de los proyectos. Entonces, inmediatamente 2 de ellos, esos 2 miembros de la comisión, hicieron una nota retirando la firma de la nota original, ¿verdad? Diciendo que por una situación ahí particular, que se habían sentido presionados y que no habían entendido de qué se trataba el asunto y pidieron un retiro de la firma de esa carta. 2 de ellos, los otros 3 no quisieron retirar la firma, ¿verdad? Porque yo dije, yo aquí tengo que hacer una explicación mucho más amplia de qué es lo que está sucediendo en la escuela, ¿verdad? Porque yo no voy a aceptar que me acusen de persecución ideológica. Y ya, a partir de ahí todo se resolvió, es decir, no hay ningún problema. Y viene la elección ya después
después de haber finalizado el año, viene la elección. Por supuesto que este grupo de profesores, esos 3 profesores, creo yo que votaron en contra. Sin embargo, el 75% de la asamblea, más creo, votó por mí, ¿verdad? Y, y eso me hace terminar, es decir, estuve por 4 años y luego, cuando termino esos 4 años, o sea, 5 de ser director, vuelvo a candidatearme para la dirección porque tenía derecho a 2 periodos de elección de la asamblea, ¿verdad? El primero había sido por el consejo universitario, era solamente por un año, y en esa segunda elección sí fue por unanimidad, es decir, todos los profesores, incluyendo los profesores con los cuales había tenido conflicto, votaron por mí, entonces fue unánime. Eh, a mí lo que se me reconoce como director de escuela, ¿verdad? En un principio es porque en realidad yo puse a dialogar todas las áreas de la escuela. Es decir, a mí me parecía que no podía ser que la escuela tuviera prioritariamente una área que fuera más desarrollada que otras, ¿verdad? Eh, es decir, que hubiese también una distribución equitativa para que la formación fuera, bueno, una formación multiparadigmática, ¿verdad? Que no fuera únicamente con una sola orientación. Entonces, ese diálogo, ¿verdad? Constante entre todas las diferentes áreas, entre todas las personas de la comunidad institucional, de ver de qué forma resolvía yo todas las problemáticas, no solamente de los profesores, sino también de los estudiantes, ¿verdad? Estableciendo una especie de diálogo abierto, sincero con las diferentes instancias de la escuela, eh, me ayudaron a mí a reafirmarme como director de la escuela de psicología. No por una situación de persecución, ni de preferencias, ni mucho menos, ¿verdad? Es decir, a mí me parecía que si bien es cierto, yo tenía una posición personal, ideológica, teórica dentro del ámbito psicológico, a mí me parecía que la formación tenía que ser integral y de esa manera todas las orientaciones teórico-prácticas tenían diálogo. Daniel, Por favor. en ese diálogo que usted generó en la escuela, que evidencia su compromiso con la academia y la misma escuela y Universidad de Costa Rica, ¿cómo fue que se dio en función del plan de estudios? Cuando usted llegó, la escuela se estaba iniciando, el plan ya existía, o estando usted como director en esos 8 años, el plan se modificó. ¿Cómo fue esa parte de la malla curricular en la escuela? Ujú, ujú. Bueno, cuando yo tomo la dirección de la escuela, se estaban dando 2 planes de estudio paralelos, ¿verdad? Se estaba terminando con un plan de estudios anterior y en el año 76, o sea, un año antes de que yo regresara, se había construido y se había aprobado un plan de estudios que tenía todas las características desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Y práctico, muy buenas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la dinámica, de la parte administrativa propiamente, era realmente sumamente complejo y no se ajustaba a la dinámica universitaria, ¿verdad? No sabes qué quiero decir con esto. Que cuando yo regreso en la dirección de don Gerardo Rodríguez de la Escuela de Ciencias del Hombre, ¿verdad? Se había hecho una modificación del plan de estudios de psicología en el sentido de que, por ejemplo, los estudiantes llevaban 2 cursos, ¿verdad? Por semestre.
a 12 horas cada curso, ¿verdad? Y lo concluían en 2 meses y a los 2 meses empezaban otros 2 cursos, ¿no? Eso significaba que, digamos, al terminar los 2 primeros cursos, no se podían enviar las notas al registro. El estudiante no tenía todavía constancia de que había aprobado esos 2 cursos, ¿verdad? Sino que era al finalizar el semestre que se enviaba las notas. Y además de eso, eran 12 horas semanales en cada curso, ¿verdad? Si el estudiante tenía más o menos 24 horas de estudio, ¿verdad? Eh, Era una dinámica sumamente agotadora. No habían vacaciones de más de 8 días, es decir, cuando terminaban las unidades de docencia de 2 meses y a la semana se daba una semana de vacaciones, a la semana siguiente empezaban otros 2 cursos de 2 meses, se daba una semana y así iba sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando yo me encuentro con esa situación, ¿verdad? Y la empiezo a conocer, empiezo a que la analicemos, ¿verdad? Que eso también puede haber causado cierto choque, ¿verdad? Entonces, mantuvimos la misma estructura, pero con una dinámica diferente. Es decir, cada curso que matriculaba el estudiante era semestral, ¿verdad? Es decir, cada unidad de docencia era semestral, se redujeron las horas, ya no eran 12 horas en cada curso por semana, sino que eran 6 horas, ¿verdad? 3 de teoría y 3 de práctica. Entonces eso se logró y se organizó, pero por supuesto que eso llevó un tiempo, ¿verdad? Más o menos un año para poder ajustar ese tipo de dinámica en la escuela. El plan de estudios anterior que había terminado en el bachillerato y que tenía como seguimiento, digamos, 2 años de licenciatura, ¿verdad? Recordemos que en un inicio la carrera de psicología y muchas carreras universitarias eran de 6 años, ¿verdad? Fue posteriormente que CONARE, ¿verdad? Y OPES determinaron que las carreras universitarias, las licenciaturas, tenían que ser de 5 años, ¿verdad? Pero eso es un poquito más posterior. Entonces, en ese momento, cuando yo asumo la dirección de la escuela, ya el plan viejo, que era el plan que yo había, en el cual yo había estudiado, que de alguna manera había sufrido ciertas modificaciones en la licenciatura, ya estaba feneciendo, ¿verdad? Estaba terminando. Y don Pierre Thomas, que era el coordinador de psicología, elaboró un plan de estudios especializado en licenciatura. ¿Qué significa eso? Que en licenciatura tenían 2 años de estudios de licenciatura en psicología social, social laboral, ¿verdad? Los estudiantes que querían tomaban esa área. Otros se orientaban por clínica infantil y otros por clínica de adultos, lo cual en algún momento se convirtió en algo un poco serio porque de los muchachos de las diferentes áreas querían llevar, o de una área querían llevar los cursos de otras áreas, ¿verdad? Y se los fuimos permitiendo, pero llegaba un momento en que la dinámica de cursos pequeños, ¿verdad? De una matrícula pequeña para poder tener una atención muchísimo más personalizada de cada estudiante, se estaba perdiendo, ¿verdad? El título no decía ningún énfasis, ¿verdad? El título decía licenciado en psicología, ¿verdad? Y se suponía pues que el, era una formación integral. Entonces, inmediatamente que esto empieza a suceder, ¿verdad? Que empieza a hacer aguas, como podríamos decirlo, yo propongo a la escuela que inmediatamente nos aboquemos a un plan integral de licenciatura y en ese momento llega justo la petición de OPES o la orden, porque en realidad era una orden de OPES, perdón, sí, de OPES, de la Oficina de Planificación de CONARE y de CONARE,
de que las licenciaturas no podían ser de más de 5 años. Entonces ahí aprovechamos para que esos 2 años especializados en esas 3 áreas se convirtieran en un año de licenciatura. Entonces ahí se da la licenciatura, el quinto año de licenciatura. Y entonces tenemos que hay esas dos modificaciones de planes de estudio con relación a la pregunta que me hacías y que luego posteriormente pues sufrió modificaciones importantes. Cuando yo termino, creo que antes de terminar yo ya había nombrado una comisión para la revisión del plan de estudios, pero no va a ser sino con la doctora Ana Teresa Álvarez, que es la directora que me continúa a mí en la dirección de la escuela, que se aprueba el plan de estudios 90, si mal no recuerdo, que está definido como tal, ¿verdad? Como del año 90. SINAES en las acreditaciones pide que haya reformas importantes del plan de estudio. No puede ser que un plan de estudios dure 13 años, 14 años, ¿verdad? Como hay muchos planes de estudio, y más en una disciplina tan dinámica, ¿verdad? Con una historia relativamente corta con otras ciencias, ¿verdad? Porque psicología tendrá ciento y algo de años, mientras que hay disciplinas como medicina que son casi que milenarias, ¿verdad? Que son centenarias. El mismo trabajo social, yo no sé si ya tendrá los 100 años, pero trabajo social empezó antes de nosotros, ¿verdad? De psicología y nos lleva como 20 o 30 años de haber empezado a formar profesionales en esa área, lo mismo que enfermería, y ahí podría seguir mencionando, digamos, farmacia, ni se diga, ¿verdad? Daniel, Derecho igual. sí, ese plan de estudios se ha ido, hasta donde yo entiendo, modificando. No es exactamente igual, ¿verdad? Al que se generó cuando estuvo la doctora Ana Teresa Álvarez, eh, pero sí se ha mantenido como la base con modificaciones que han permitido la actualización del plan de estudios de la escuela en la actualidad. Con respecto a lo que usted decía de algunas personas profesionales en psicología que fueron formados en esas licenciaturas hiperespecializadas, es muy probable que fueran pocas personas, ¿verdad?, que se graduaran y además tuvieron la oportunidad de subsanar esa formación tan especializada llevando los otros cursos de las licenciaturas en la misma escuela o en programas de educación continua, ¿verdad? En la misma universidad o con el mismo colegio de profesionales en psicología y, o también a nivel internacional. Daniel, y yo también quería pedirle, por favor, si usted podía referirse, y obviamente a dos cositas, pero a las otras que usted quiera, aunque sí también ahora quisiera que tuviéramos el chance de que habláramos de su participación en grupos e instituciones, pero partiendo todavía de su participación en la Escuela de Psicología, quería preguntarle y pedirle, por favor, que usted se refiriera a la relación entre la Escuela de Psicología en esa época, la Facultad de Ciencias Sociales y la universidad, cómo era la universidad en esa época, cómo era ya la Facultad de Ciencias Sociales. Y la otra cosita que yo quería, que creo que no nos daría mucho tiempo de hablar de ello, por lo que le pediría que fuéramos un poco breves, pero sí que nos permitiera a nosotros, los espectadores de esas cosas maravillosas que usted nos dice, entender la dinámica de los profesores y profesoras latinoamericanos que vinieron a trabajar con nosotros y que enriquecieron la dinámica de la escuela. Sí, tal vez yo creo que es importante devolvernos un poquito en el sentido de que en el año 73, ¿verdad? En el año 73, justo en el año que yo me iba eh, para estudios en el exterior, se da el tercer congreso universitario, ¿verdad? Y ahí en el tercer congreso universitario, que yo comentaba anteriormente, aparte de la creación de la Vicerrectoría de Acción Social, ¿verdad? En donde se le da una visión mucho más integral a la universidad y de participación más en el desarrollo social, ¿verdad? De la sociedad costarricense.
se crea la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Es decir, cuando yo me voy, somos escuelas separadas, ¿verdad? Y cuando yo regreso, somos una facultad, ¿verdad? De ciencias sociales, que se aprueba en el año 74 su creación, con un instituto de investigaciones en investigaciones sociales, en el cual ha sido también dirigido por algunos psicólogos, ¿verdad? Pero normalmente la mayoría de los directores, creo yo, no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero pueden haber sido principalmente sociólogos, ¿verdad? Porque nosotros teníamos también ya el Instituto de Investigaciones Psicológicas, que es un hito en Latinoamérica, ¿verdad? Porque muy pocos países latinoamericanos tenían institutos de investigación en psicología. Y Costa Rica desde el año 57 ya empieza a crear prácticamente un instituto de investigaciones en psicología. Entonces, esto hace que cuando se crea la Facultad de Ciencias Sociales, se reagrupan o se agrupan una serie de escuelas, ¿verdad? Que estaban un poco desperdigadas por la misma universidad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estábamos, la Escuela de Ciencias del Hombre estaba prácticamente adscrito a la Facultad de Ciencias, de Ciencias y Letras, ¿verdad? Y eh, trabajo social, por ejemplo, y ciencias políticas estaban por la Facultad de Ciencias Económicas. Y así podría seguir mencionando algunas de las escuelas. Digamos, historia también estaba en ciencias y letras. Entonces, cuando se crea esta facultad de ciencias sociales, inmediatamente se unen a las escuelas afines para formar parte de esa Facultad de Ciencias Sociales, cuyo primer decano, fue el doctor Daniel Camacho Monge. Entonces se unen la Escuela de Ciencias del Hombre, ¿verdad? Que luego es Psicología y Antropología y Sociología, y que posteriormente Antropología se separa de Sociología, y eso hace escuela aparte. Entonces, en este momento son tres escuelas. Antropología, Sociología y Psicología son escuelas separadas. Geografía e Historia se hace una sola escuela, que ahora también son dos escuelas. Por un lado está la Escuela de Historia, por otro lado está la Escuela de Geografía, está la Escuela de Trabajo Social, y luego también la Escuela de Ciencias Políticas. En este momento no recuerdo cuál otra más escuela. Cuando yo me jubilo hay 7 escuelas, me parece a mí. Y bueno, y luego cuando hay en esas divisiones, en antropología y sociología, y en historia y geografía, creo que hay un número mayor de escuelas que se integran a la Facultad de Ciencias Sociales. No teníamos edificio, no teníamos edificio. Entonces las autoridades universitarias toman un edificio que se llamaba edificio de aulas, que era un edificio que le daba servicio a toda la universidad. Con esto quiero decir que si en la escuela de físico-matemáticas, en el edificio de físico-matemáticas, no cabían todos los cursos que se daban a una cierta hora, ese edificio de aulas facilitaba un grupo de aulas para cubrir las aulas de esos cursos. Entonces, viene una remodelación, ¿verdad? Del edificio. Es cuando se le crean al edificio de aulas esas columnas, ¿verdad? Que son como una araña, como un pulpo, ¿verdad? Columnas. Eh, se construyen 2 pisos, el tercero y el cuarto piso, ¿verdad? De la facultad. Entonces, y se convierte en el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, el cual fue entregado o devuelto hace eh, pocos años, cuando se construye el edificio enorme que se tiene ahora de Ciencias Sociales en la ciudad científica, ¿no? Entonces, en ese edificio
nos pasamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos unimos todos las escuelas que pertenecíamos a la Facultad de Ciencias Sociales. Hubo poco espacio como para haber asumido un espacio para el Instituto de Investigaciones Psicológicas, que se queda donde estaban, cerca en ese momento de la Facultad de Agronomía, y luego cerca de la Oficina de Salud, que ahora es la Escuela de Arquitectura, la de Agronomía, ¿verdad? Se convirtió luego en Escuela de Arquitectura. Y luego el edificio del Instituto de Investigaciones Sociales tampoco lo podíamos cubrir en ese edificio, ¿verdad? Porque era un edificio que no había sido planificado para una facultad, sino que había sido un edificio de aulas para emergencias, ¿verdad? Entonces, el Instituto de Investigaciones Sociales queda por otro lado, el Instituto de Investigaciones Arqueológicas en Arqueología queda también en el edificio de música, en el sótano del edificio de música, si mal no recuerdo, y así sucesivamente. Es decir, habían algunos, sobre todo los institutos de investigaciones, tuvieron que ser ubicados en otros edificios no tan cercanos a la Facultad de Ciencias Sociales, pero sentíamos que teníamos un edificio en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, antitos de que nos pasáramos ahí para unirnos, hubo un movimiento estudiantil y de profesores que no lo asumiéramos, ¿verdad? Que no los asumiéramos porque tenía una dificultad importante, que era de que hubo filtraciones de agua importantes, ¿verdad? Y lo otro que la gente consideraba, ¿verdad? Porque se hicieron todos los estudios sísmicos, ¿verdad? Y de resistencia a los sismos del edificio, inclusive pasó los terremotos de Alajuela, el terremoto de Nicoya, el terremoto de Limón, todo lo soportó ese edificio, ¿verdad? Porque la gente decía que era un edificio sumamente inseguro, ¿verdad? Que era un edificio sumamente inseguro, y entonces en un momento determinado, antes la gente empezó con una revoluta de no asumirlo, ¿verdad? Entonces a don Manuel Formoso le tocó mucho el convencer a los diferentes sectores, sobre todo al estudiantado, pero también al profesorado y a los administrativos, a que asumiéramos el edificio, porque ya nos habíamos comprometido cuando las autoridades universitarias nos plantearon remodelar ese edificio. Nosotros, y digo nosotros, pues yo no estaba, pero en ese momento, en el sector docente, eh, lo, lo asumimos, ¿verdad? Cuando lo asumimos, sí, ya yo estaba de director de psicología, ¿verdad? La dirección de psicología y de antropología y sociología quedaba en el vestíbulo del auditorio de estudios generales. Ahí habían unas paredes improvisadas, ¿verdad? Había una oficinita también de psicología general, ¿verdad? Que era una cátedra que daba cursos de servicio para varias carreras. Entonces, eh, eran varios profesores los que estaban nombrados ahí y necesitaban una oficinita por lo menos para estar en algunas horas cada uno. Entonces, en esa parte de ahí estaba, bueno, en el medio estaba el ascensor, ¿verdad? Pero en una ala estaba toda la escuela, la secretaría y la dirección de antropología y sociología, y en la otra partecita psicología, ¿verdad? Esa era toda la distribución, luego psicología general, esa era toda la distribución que podía haber ahí en el campo de ciencias del hombre primero, y después ya en las dos escuelas de antropología y sociología sobre oficinas administrativas, ¿verdad? También se nos construyeron los tres pabellones que estaban detrás o que están detrás de la facultad, ¿verdad? Que son pabellones de oficinas. Entonces también se nos asignaron algunas oficinas, pero en un principio esos pabellones que fueron creados para oficina en general para la universidad,
había muchísimos profesores de estudios generales y de filología y de varias carreras que se daban en estudios generales, estaban asignados en esas oficinas. Posteriormente, cuando ya se creó el edificio de la Facultad de Letras, cuando se creó el edificio de la Facultad de Ciencias, cuando se crearon todos los edificios, entonces ya los profesores de esas áreas se fueron yendo y quedamos solo los de ciencias sociales. Eh, pero sí, fue varias luchas para tener una planta física propia que nos permitiera también tener cierta identidad, ¿verdad? Daniel, muchas gracias por esa aclaración. Nada más un detalle. Cuando usted volvió y fue director, ¿ya estaban en ese edificio o fue posterior? Cuando yo fui nombrado director, Sí, ya estaban en el edificio antiguo de Ciencias Sociales, o sea, el que era el eh, edificio de aulas y se convirtió en facultad. no, no, cuando a mí me nombran director, estábamos todavía en el vestíbulo de, ¿cómo se llama?, de Estudios Generales. Entonces ahí estaba la Secretaría de Ciencias del Hombre, que luego fue Secretaría de Antropología y Sociología. Inclusive la secretaria de Psicología en algunos momentos estuvo ahí, antes de que nos dieran el otro espacio en esa misma zona, para que estuviera la Dirección de Psicología y la Dirección y la Secretaría, ¿verdad? Que eran oficinas relativamente pequeñas, ¿verdad? Pero ahí podemos haber estado un semestre, tal vez, y no sé si un poco más, en esas oficinas. Ahí estuve yo. Ahí estuve yo en la dirección de la escuela. Y luego, pues, toda una fiesta de traslado al, al edificio nuevo, ¿verdad? Entre comillas, digamos, que era la reconstrucción del edificio de aulas, pero ya nos sentíamos muy bien en el sentido de que teníamos oficinas un poquito más amplias, ¿verdad? Eh, Psicología estaba en el tercer piso, ahí estábamos, o en el cuarto piso. Es que ya no recuerdo yo si En ese el edificio cuarto, tiene, en ese el cuarto piso. edificio tiene 5 pisos. Estaba en el cuarto piso, porque en el tercer piso estaba lo que era psicobiología y estaba el Mm. aula, la 329 que era de Los asambleas laboratorios. y Sí, sí, cierto. laboratorios. Ajá. Sí, sí. Y La en el secretaría cuarto estaba en el piso, cuarto piso y luego cuando el terremoto de Limón, yo creo que fue cuando se tomaron ciertas decisiones de que mejor nos pasáramos al primer piso. Entonces nos pasamos al primer piso, pero entonces posgrado siguió en el cuarto piso. Sí, las maestrías en psicología, eh, hasta hace poco, bueno, hasta que se trasladó al nuevo edificio, estuvieron en el cuarto piso de ciencias sociales. Sí, Daniel, son 5 pisos los que tiene la facultad. nos quedan 10 minutos. Cuéntenos, ¿cómo fue esa avenida de profesores y profesoras de América del Sur, de Latinoamérica, Ujú, a la Escuela de Psicología? ujú. Sí, el primer grupo que llega es el grupo cuando yo soy nombrado director, ya ellos estaban aquí, ¿verdad? Sí, porque yo hice mis estudios de posgrado del 73 al 77 prácticamente, a inicios del 77. Y ellos, los chilenos, llegaron al 74. Yo recuerdo que cuando cayó Allende, yo estaba en España y precisamente estaba viviendo en esa residencia que comentaba anteriormente, el Colegio Mayor Guadalupe, y ahí habían varios chilenos, ¿verdad? Que algunos de ellos eran del gobierno, es decir, eran becados por el gobierno, y ciencias sociales, ¿verdad? Y en letras, pero bueno, nosotros, a nuestra escuela llegan 3 grandes psicólogos, grandes profesionales en el campo de la psicología, que le dieron un impulso importantísimo a la carrera, ¿verdad? En esas áreas de ellos. Una de ellas es doña Dina Krauskopf. Doña Dina, en el ámbito clínico, ¿verdad? Con una experiencia no solamente clínica,
sino docente, importantísima, ¿verdad? Es decir, ella era profesora en la Universidad de Chile y también llegan dos compañeros en el área de psicología social, que son don Armando Campos y don Santiago Quevedo, que en paz descanse. Don Santiago Quevedo, un psicólogo social con una formación impresionante en el ámbito de la psicología social en general, ¿verdad? Es decir, él inclusive reformula todos los cursos de psicología social, coordina unas jornadas conjuntamente con los psicólogos de la Universidad Nacional en psicología social. Eh, Creamos, porque ya en ese momento yo me incorporo, ¿verdad? En el momento que se crea un grupo de estudio, de análisis de la psicología social en general, ¿verdad? Es decir, en donde estábamos varios psicólogos, algunos ya con cierta tradición, otros más jovencitos en ese momento, como el caso de Ignacio Dobles, Mirta González, Alfonso González, Jaime Robert, y luego gente de la Universidad Nacional como Ana Cecilia Torres, Eliana Monge. Es decir, habíamos un grupo importante que independientemente de que se dedicaran inclusive a otras áreas de la psicología, como a la clínica, por ejemplo, o a la psicología educativa, les interesaba mucho esa percepción o esa concepción más bien de psicología social de la psicología, es decir, de que todo el comportamiento humano, toda la acción, como decía Ignacio Martín Barón, del ser humano, que es el objeto de estudio de la psicología, se viera desde una perspectiva social, ¿verdad? Que si vos tenés un problema clínico, no lo veas como algo solamente interno de la persona que lo está viviendo, sino que el contexto tiene mucha influencia en el comportamiento psicopatológico que una persona pueda tener, entonces también tiene que tenerse esa percepción social de la problemática emocional, de la problemática mental. Don Armando Campos, también psicólogo social, y con una formación muy parecida a la de don Santiago, ¿verdad? Se inserta en el ámbito de la psicología social, pero Armando también trae una experiencia y un conocimiento en otras áreas de la psicología social, fundamentalmente en el ámbito criminológico, ¿verdad? En el ámbito criminológico y en el ámbito laboral. Tengo entendido que probablemente él fue profesor en la Universidad de Chile en esos ámbitos, porque él inmediatamente se incorpora a dar los cursos de psicología del trabajo, ¿no? Y los cursos de psicología criminológica. Posteriormente incursiona en psicología del deporte y en algunos otros énfasis de la psicología, pero en ese momento entonces le da un impulso y un desarrollo a la psicología criminológica y a la psicología eh, también al ámbito investigativo, ¿verdad? Sir Armando Campos siempre ha sido reconocido como uno de los metodólogos en el ámbito de la investigación, ¿verdad? Entonces son como campos de que Armando contribuyó, criminología, laboral y mucho en investigación social, ¿verdad? Y luego vienen los Y de argentinos. hecho, Daniel, y de hecho, Armando Campos y Dina Krauskorn son profesor y profesora eméritos de la Escuela de Psicología. Ujú. Y don Armando fue director del Departamento de Psicología antes de que fuera escuela de la Universidad Nacional. Él trabajó también un tiempo en la Universidad Nacional, pero en ambas universidades, y en esa época fue director de la... Y me imagino que alguno de ellos fue profesor tuyo o no los tuviste como profesores. Eh, Armando, no, Armando no Armando. fue profesor mío, pero Mirta, que usted mencionó, que también es profesora emérita de la escuela, Mirta Ajá. González fue mi profesora Ujú, de psicología ujú. laboral. Eh, y Dina y Armando, ¿no?
pero sí, obviamente los conozco y son mi Claro, profesora y un profesor muy importante de la escuela. Daniel, se claro. nos ha ido el tiempo. Yo quiero Ujú. agradecerle nuevamente el que haya compartido con nosotros esa valiosa información en torno al desarrollo de la Escuela de Psicología. Y para una entrevista posterior sería muy importante el que usted nos hablara acerca de su participación en el Colegio de Profesionales en Psicología, en la Oficina de Censura y en otros grupos e instancias donde han tenido la suerte de que usted haya podido participar. Tal vez es importante en el ámbito del posgrado, ¿verdad? Porque yo estuve en la primera comisión que construyó los planes de posgrado y fui director de posgrado por un grupo importante de años, ¿verdad? Después de que salí de la dirección de la escuela. Nuevamente, don Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir toda esa información. Muchas No, no, gracias. muchas gracias a vos y a la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica por la invitación y espero que mi experiencia sirva de impulso para muchas generaciones jóvenes también. Por supuesto que sí. Muchas gracias, don Daniel. Bueno.